Hola, mucho gusto, mi nombre es Karen Barragán. Este video es para la materia de sistemas de abastecimiento de agua, tarea 2, mapa conceptual. El código grupo colaborativo 35802-24. Documento dirigido para la Universidad Nacional Abierta a Distancia, Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente. Para dar respuesta antes del mapa conceptual, vamos a dar rápidamente respuesta a las preguntas orientadoras que nos había colocado principalmente nuestro tutor. Dentro de las fuentes de abastecimiento, nosotros estamos ubicados en el barrio San Antonio Norte de Bogotá, donde allí una de las aguas superficiales que nos suministra a nosotros está basado en el río Bogotá. El río Bogotá nace en el páramo de Guacheneque, ubicado en el municipio de Villapinzón. Esta es una reserva natural y que es el cauce alto de donde nace nuestro río Bogotá. A partir de su recorrido y en la ubicación donde me encuentro es la cuenca media del río. Allí el río no está tan contaminado a pesar del impacto industrial y residencial donde se generan esas alteraciones ambientales para el río. Encontramos que hay un brazo de este río llamado Río Frío, donde colinda con Chía y va hasta Tavia. Donde estoy ubicada básicamente está cerca el municipio de Chía, entonces por eso lo tomo también como un referente. Y allí, pues cerca donde vivo también se encuentran los humedales de Torca y Guaymaral, como una fuente también importante dentro del equilibrio ecosistémico acá cerca del barrio. En la pantalla ustedes ven a continuación la subcuenca del río Bogotá, es un mapa y su tabla. Dentro de la subcuenca encontramos 19, de esas 19, 2 pertenecen al río Frío y el embalse del Tominé. Una de las preguntas también era cómo es la calidad del agua, ¿cierto? Y los parámetros que ésta se encuentra. Si bien el acueducto de Bogotá es la empresa encargada de realizar la captación de las fuentes de agua superficial y llevarlas a las matrices de verificación y su tratamiento de líquido vital y finalmente la distribución en sus redes de agua potable. Su informe hubo en este año, precisamente hace 6 meses, la Secretaría de Salud emitió un informe donde daban a dar a conocer que el agua es favorablemente potable para suministro sin ningún inconveniente. Eso nos da a nosotros una respuesta favorable porque si bien nos ayuda o nos permite a nosotros dar claridad o identificar que esta agua se puede consumir sin necesidad de un pretratamiento aquí en nuestros hogares. Una de las amenazas en las cuales posiblemente puede haber una alteración por parte en las fuentes superficiales, estamos hablando de los agroquímicos, los cuales son utilizados en la sabana norte de Bogotá, en los cultivos de rosas, claveles, etcétera, etcétera. Principalmente en estos cultivos, de los cuales pues ellos generan unos reservorios allí artificiales. Esos reservorios artificiales de aguas de lluvia se infiltran estos agroquímicos generando una toxicidad donde son finalmente llevados en su cauce natural a quebradas, a ríos y hasta humedales. Esa es una de las afectaciones más grandes que encontramos aquí en la sabana de Bogotá dentro de las fuentes de agua superficial cercanas. Bueno, dentro de nuestro mapa conceptual encontramos que las características físicas, químicas, microbiológicas de las aguas potables son las siguientes. En las características físicas encontramos el color. El color es un patrón muy importante, ya que nos permite identificar la cantidad de materia orgánica, de hierro y de partículas suspendidas. El método de medición para identificar el color está el espectrofotómetro, importante para identificar si el agua contiene bastante mineral, si tiene bastante carga y así evitar con el tiempo posibles eutrofizaciones en el sistema. Otro de los parámetros es la turbiedad. La turbiedad nos permite a nosotros identificar la materia suspendida, la arcilla. La arcilla es un material coloidal que básicamente pues en eso se resume la turbiedad, la característica del agua. El proceso de medición es la absorción. ¿Y por qué la absorción? Porque la turbiedad, a través de la cantidad de material suspendido que ésta emite, no genera absorción de luz
y lo que hace es generar a medida del tiempo la eutrofización, generando pérdida de oxígeno, aumento de algas y pérdida también del ecosistema acuático. La conductividad es importante porque pues es la capacidad de una solución en verificar la cantidad de carga eléctrica que ésta puede emitir. Entre mayor carga eléctrica ésta emita, es un agua más potable, más saludable que se puede consumir. En estas el parámetro es la multiparámetro y en condiciones de temperatura 20 grados es óptima para su medición, para saber si es buena o no tiene buena carga eléctrica. Otro de los procesos es la salinidad. La salinidad está basada para identificación de cationes o aniones dentro del agua, mirar su carga si es positiva o si es negativa, y el método de estudio de la salinidad es el potenciómetro. Esta tiene mucho que ver con los sólidos disueltos totales y los sólidos totales. La salinidad está también compuesta por la cantidad de minerales que hay presentes en el agua. Y lo mismo sucede con los sólidos disueltos totales, la cantidad de material de carga, y lo mismo con los sólidos disueltos totales. Tienen mucho que ver tanto en su método de estudio como en sus patrones de importancia y equilibrio que se debe mantener esos parámetros, tanto de salinidad, sólidos disueltos y sólidos totales. Dentro de las características químicas encontramos el pH. El pH dentro del parámetro es importante porque nos identifica la cantidad de concentración de ion hidrógeno. Este también nos arroja si es ácido o si es básico o ácido o alcalina el agua. El método de identificación es con el pHímetro. De allí se deriva el siguiente parámetro, que es la acidez. La acidez del agua puede ser provocada por carbonitos, sulfatos, hierro, que producen esa corrosividad. Es importante identificar la acidez en el agua porque si bien es la que oxida la materia orgánica, que en cierta manera es bueno porque acelera la degradación, pero también es importante identificar que hace una disolución del dióxido de carbono, es decir, cambia su comportamiento o su nomenclatura estructural químicamente. Importante para evitar acidez, por ejemplo, en el mar. En el mar cuando hay disolución, pues cambia el componente natural de los carbonatos y eso genera que el pH baje y hace pérdida de ecosistemas marinos, etcétera, etcétera. Importante este parámetro. La alcalinidad es la capacidad de neutralizarse con los ácidos, donde prima el carbonato, el bicarbonato y el hidróxido, el OH. De igual manera, estos dos últimos también se miden con el pHímetro fundamental en el primero. La dureza es otro parámetro importante en cuanto a las verificaciones químicas. Allí, los iones metálicos divalentes reaccionan con los jabones formando precipitaciones que a su vez generan crustaciones. Es importante que la dureza siempre se mantenga equilibrada o que de pronto un agua no tenga dureza. Cuando tiene dureza es porque tiene muchísimos componentes de metales divalentes que a la hora de tomar también no es tan adecuada organolépticamente, no es buena para la salud. Su método de identificación es el hectavolumétrico. Luego seguimos con los cloruros. Los cloruros son aniones presentes en las aguas naturales o de manantial. Lo recomendable es que no se exceda los 250 gramos sobre litro. A partir de este parámetro, ya el agua es salada y ya no es bueno consumir. En este caso es el método de Mohr, donde se realiza una titulación con nitrato de plata para identificar estos cloruros presentes en el agua. El otro proceso es el cloro residual, el cual pues desactiva todos los microorganismos patógenos presentes en el agua que son causantes de muchas enfermedades hoy en día. Por eso es importante manejar el cloro residual cuando se necesita en la purga final. El método de identificación para el cloro residual es el yodómetro. Tiene que ser medido en un pH de 3 a 4 del agua. El oxígeno disuelto es necesario para la respiración de los microorganismos acuáticos.
sobre todo los aerobios. Este oxígeno es ligeramente soluble en el agua y determina, para poder identificar el oxígeno disuelto a través de un yodo métrico por titulación de redox, nos da o nos arroja los datos de solubilidad, de gas, de presión parcial, de temperatura y pureza del agua. El hierro se encuentra en estado ferroso. Su presencia es notoria, ya que, pues, si bien, como les mencionaba anteriormente, el hierro genera una característica de color en el agua, café o marrón, donde a través de las esquinas genera como una nata, y esa nata huele a metal. Entonces eso es se puede identificar organolépticamente estos procesos en el agua cuando hay mucha carga de hierro. Con el método de estudio es el colorímetro a través de la fenantrolina. Y el manganeso se encuentra presente en las rocas metafóricas y sedimentadas. Y pues tiene mucho que ver con el hierro, porque pues los dos tienden a tener esa sinergia. Si el uno está presente, el otro también va a estar presente, tanto el manganeso como el hierro. Dentro de las características microbiológicas encontramos las algas, las bacterias y los hongos. En las algas encontramos las clorofíceas, que generan un color verde porque están compuestas por organismos que contienen clorofila. Es cierta medida, son verdosas, generan una especie de color cuando están muy presentes elevadas en las aguas superficiales, generan un olor a pescado, olor a pasto, y son verdes oscuras. Las cionoficeas son azules verdosas que generan un olor desagradable y pues generan una nata verde oscura. Normalmente las algas que están presentes en estos procesos se llaman anabaena. Y las diatomeas, que son de color amarillo verdoso, generan olores aromáticos y hípticos presentes en el agua. Cuando tienen mucha carga presentan estas características. Las bacterias encontramos las más comunes, como son las pseudomonas, que básicamente pues ellas generan color en el agua al consumir el agua potable, y si están presentes generan varios problemas estomacales, básicamente pues del sistema digestivo. Y los hongos son incoloros, no generan color en el agua, pero sí desarrollan muchas veces toxicidad en el agua. Al ser unos microorganismos diferentes a los anteriores, estos se alimentan de materia orgánica y generan, en cierta manera, una toxicidad, pero mitigan la eutrofización. O sea, solucionan un problema, pero el problema avanza cuando genera esa toxicidad. Y el análisis de las fuentes de agua de abastecimiento, encontramos las superficiales, las subterráneas y los ecosistemas estratégicos. Dentro de las superficiales encontramos los ríos, las quebradas, los humedales, que si bien vienen y se originan principalmente de una fuente, ya sea de un páramo, ya sea de una montaña o ya sea de un deshielo. Las aguas superficiales sí o sí son las generadoras del origen de las subterráneas. En las subterráneas encontramos muchas veces los acuíferos, que son alimentados dependiendo de la ubicación, muchas veces de caudales, de quebradas, que a través de una infiltración generan un quiebre interno en la tierra, y es ahí donde empiezan a generarse esas concavidades que después generan esa acumulación de agua, y ahí empezamos a ver las aguas subterráneas. Y ecosistemas estratégicos, hablo y lo adiciono, es por ejemplo de los páramos, que son esponjas de absorción de agua a través de esas condensaciones que hay en la atmósfera, las precipitan y ayudan y arrojan que hayan esas en cadenas en agua superficiales y subterráneas. Todas van alineadas y van muy conectadas. Bueno, esto es todo lo que quería mostrarles a ustedes sobre las características físicas, químicas, microbiológicas y análisis de aguas superficiales y abastecimiento de aguas. Estas son las referencias bibliográficas. Les deseo un excelente día. Muchas gracias.